minutos voy a exponer una mirada sobre el tema de la incidencia en política educativa desde sociedad civil, el caso de México, y una miradita sobre América Latina, pero tratando de que sea pues sentar más preguntas que afirmaciones y dejar abierto sobre todo para el diálogo, porque seguramente hay muchas inquietudes, comentarios. Entonces yo vengo súper contento en la disposición de entrar a la posada, sabiendo que soy la piñata, así que encantado. Nos vamos a divertir muchísimo. Entonces, en primer lugar, pues bueno, siempre en un contexto académico conviene hacer una referencia a los propósitos, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje de esta sesión? Pues bueno, una invitación a que reconozcamos los rasgos de la incidencia en política educativa desde la experiencia de sociedad civil. Entonces, para sintetizar, incidencia en política educativa de sociedad civil, ¿no? DESC. No necesariamente se usa con frecuencia, pero para ahorrarme ahí y no estar llenando de texto las láminas de esta presentación. Valorar aportes y tensiones que hay en la dinámica de esta incidencia. Entonces hay elementos de aporte que me parece importante que sean valorados, evidentemente con base en la evidencia, ¿no? Una valoración acrítica, que hay elementos para valorar y que también se necesita hacer una valoración de cuáles son esas tensiones que están en la dinámica de incidencia. Y finalmente, considerar la necesidad e importancia de estudiar y de interactuar críticamente con las experiencias de incidencia. Le pasa a las experiencias de incidencia de política educativa de parte de sociedad civil el destino del Quijote o de la Biblia, ¿no? Todo el mundo los cita, pero nadie los conoce, ¿no? Realmente casi nadie los lee ordenadamente y menos interactúa con ellos, así que creo que esta es una gran oportunidad de hacer esa convocatoria. Dicho eso, entonces vamos a el tema de la incidencia. Incidencia es un término que viene del latín, es muy preciso, se refiere, una de las cosas que tiene la lengua latina es que es muchas cosas, pero para empezar es preciso. Incidir quiere decir marcar, dejar huella. Su primer referente es precisamente cuando alguien grababa algo en la piedra o sobre el tronco de un árbol. Eso es incidir, dejar la huella. En ese sentido, tiene como correlato lo que el término griego ética, ethos, hace referencia a dejar huella, precisamente. Lo contrario es lo patético, ¿no? En el caso de la incidencia, es justamente, ¿no?, qué posibilidad hay de que alguien no solo reciba los influjos de su contexto, sino que sea capaz de hacer algo con respecto de su contexto. Entonces, incidencia es, en primera instancia, y como voy a referirme a ella, esta posibilidad de marcar tu presencia en el contexto y no solo asumirlo como recibido, como algo dado que sencillamente te adaptas a, ¿no? Es buscar transformar el mundo circundante. Hay, en ese sentido, creo, es buena idea hacer referencia a Foucault con la perspectiva del poder. La incidencia es una dinámica de poder y como enseñó Foucault, y no todo el mundo ha aprendido, el poder no es una sustancia, es una relación. No es una crema que te untas, no tiene que ver con un tipo de financiamiento, no tiene que ver con un tipo de nombramiento, no tiene que ver necesariamente con algunos rasgos de personalidad. Por eso son ridículos esos planteamientos de los tipos de liderazgo, que no. Entonces está bueno para una tarde de domingo ahí hojeando los libritos que están en la caja del Sanborns antes de que te cobren, pero no es algo como para tomarse muy en serio
en el campo del pensamiento de investigación. Entonces, recordando eso, la incidencia es relativa. Hay poca incidencia, hay mucha incidencia, pues depende del contexto, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con dejar huella? Es evidente que no hay incidencia que no sea visible. Tuvo mucha incidencia sobre algo, pero nadie lo supo, ¿no? Pues aquí no tuvo incidencia. La incidencia es tal vez de otro que retomó una idea que escuchó de alguien. Entonces, el asunto de la incidencia es que es una relación entre alguien que quiere hacer incidencia y su contexto. Y entonces tiene que ver con su voluntad, con su inteligencia y la voluntad e inteligencia de los otros. Acá una larga referencia a autores que hablan de qué es sociedad civil. De nuevo, hay que quitarse una confusión. Sociedad civil no es un grupo de personas. Repito, sociedad civil no es un grupo de personas. Esa es una concepción infantil, superficial, precientífica, antiacadémica de qué es sociedad civil. De nuevo, sociedad civil es un término técnico. Lo inventaron en el siglo XVII, no lo usaban en el latín clásico de la época romana. Lo inventaron en el siglo XVII un escocés, Adam Ferguson, para referirse precisamente a la actividad de grupos de personas. Pero entonces sociedad civil se refiere a una actividad. Entonces, conectándolo con lo de Foucault, sociedad civil no es un grupo de fulanitos con nombres y apellidos, y ellos son la sociedad civil y otros no son la sociedad civil. Sociedad civil es un tipo de actividad. Entonces, lo tematizó en primer lugar Adam Ferguson, lo continuó, lo profundizó Immanuel Kant, muchísimo, especialmente los 16 artículos que escribió a partir de la crítica del juicio, artículos prácticamente todos periodísticos. Es el caso del filósofo que se volvió periodista cuando tenía 73 años, empezó a ser periodista, o sea, todavía tenemos esperanza. Hace una referencia también muy continua y sólida en los cuadernos de la cárcel a Antonio Gramsci, un marxista italiano, el director de l'Unità, del principal periódico del Partido Comunista Italiano. Como saben, Gramsci acabó en la cárcel y ahí escribió la mayor parte de su obra. Ahí hace referencia a la sociedad civil, especialmente es de aquellos que veía con mucha ilusión la sociedad civil, marxistas sin partido y que no le confiaban a la idea de un partido, sino más bien que le confiaban a la idea de personas que se agrupaban para perseguir una causa. Emmanuel Mounier, un filósofo francés, dos especialistas estadounidenses, Cohen y Arato, que son como los que popularizaron el término sociedad civil ya como categoría sociológica. Por supuesto, Balzer, Ernst Gellner, La sociedad civil y sus enemigos, indispensable lectura. Jenkins, Minkoff, Mundy, Stromkist, son todos autores que hablan de sociedad civil en educación, la incidencia de grupos de personas que deliberadamente, explícitamente, usan de su libertad de pensamiento, de expresión y de asociación para intervenir en la política educativa de sus países. Como ven, ilustres desconocidos, en general, en las lecturas académicas de quien trabaja en educación. Autores desconocidos en México, no en otros lados, especialmente en el mundo de lengua inglesa, son como básicos. O sea, no has leído a Gellner, no puedes hablar de sociedad civil. En México, pues, sabemos que todo el mundo se siente autorizado a hablar de lo que no tiene ni idea. Esperemos que no sea mi caso. El trabajo entonces de incidencia al que me voy a referir todavía con mayor precisión es el de abogacía, que quiere decir precisamente estar a favor de un planteamiento que es principiado, que no solo busca una mejora de los procesos, sino que busca una mejora de los procesos basado en un esquema de el bien común deseable. Es, en ese sentido, una apuesta por principios, y así entonces se le puede llamar abogacía. Y entonces
el principal problema que tiene el tema de la incidencia cuando es abogacía es el problema de la atribución. Entonces, un vivaz intercambio de tweets ayer y antier puso a algunos de los estudiantes de esta maestría a dialogar con Alma Maldonado y otros académicos acerca de qué tanto tiene que ver la coordinadora o no con algunos de los cambios en el planteamiento, por ejemplo, de sacar a la luz el modelo educativo. Y entonces uno de los temas que afloró es, ¿cómo le atribuimos eso a la coordinadora? La gran pregunta es eso, ¿cómo le atribuimos eso a nadie, a alguien que no sea el fulanito funcionario que firmó? Entonces, el gran problema siempre, y es un problema epistemológico, es el de la atribución, es un clásico problema sociológico de múltiples manos, ¿no? Le llaman los especialistas. Evidentemente, buena parte de las organizaciones de sociedad civil se tienen a sí mismas como protagonistas de sus narrativas, ¿no? Nosotros fuimos los que lo propusimos. Eso lo pusieron porque reaccionaron a lo que pedimos. Evidentemente, en mucho de eso pues hay autoelogio inmerecido, entonces siempre tenemos que ser muy críticos todos, pero especialmente los que no son parte de sociedad civil, acerca de la atribución, ¿no? Ya sabemos también que los éxitos tienen muchísimos padres y madres, pero los fracasos son huérfanos, ¿no? Nadie fue. Entonces, ¿quién fue el tonto que se le ocurrió que el modelo educativo se puede sacar apenas 14 meses antes de que concluya el régimen? No, eso no fue nadie, ¿no? Entonces, el problema de la atribución es siempre muy, muy importante. En el caso concreto, voy a seguir hablando de teoría, porque me toca también, me tocó el privilegio, ya saben, en este país el lujo persa de un posgrado en el extranjero. Fue el primer filósofo que tuvo beca de CONACYT en Historia de México. Estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM, pero así la beca 001 para filosofía me correspondió. Entonces voy a tratar el tema desde el lado teórico, pero también voy a hacer referencia a una experiencia que es la organización en la que participo. Entonces, para nosotros, ¿cuál es este referente de la abogacía? ¿Por qué es principiar nuestra intervención? Porque nosotros lo planteamos desde los derechos. Muy concretamente, la propuesta de Mexicanos Primero, decimos, es a partir de los derechos de los niños, en concreto el derecho a aprender. Entonces, ¿cuál es nuestra concepción de derechos? Pues la que está en las convenciones internacionales, pero si queremos una referencia independiente, el planteamiento de Amartya Sen aguanta bastante. Nos podemos identificar con él y en cierto sentido ha sido inspirador. Los derechos como libertades, las libertades como derechos y las libertades como camino al desarrollo. Es decir, romper lo que consideramos una falsa dicotomía entre derechos sociales y derechos civiles. La libertad de expresión está fuertemente relacionada con el derecho a la salud o a la vida libre de violencia. Entonces, los beneficios concretos de personas tangibles para que no lloren, para que no sufran, para que no sean heridas, para que no sean abusadas, está fuertemente ligado con sus capacidades de representación, de voz y agencia política, de tener pensamientos por sí mismos, etc. Entonces, no hay dos tipos de derecho, hay derechos, y estos derechos entonces se corresponden entre sí. A partir de ese esquema, entonces ya puesto en mucho más aterrizado y mucho más sencillo, ¿queremos un cambio del sistema educativo de México? Sí. ¿Queremos un cambio para que se haga efectivo el derecho a aprender? Sí. Eso ya aterrizado, ¿qué significaría? ¿Cómo tratamos de comunicarlo? Le hemos puesto al referente la escuela que queremos. Y decimos, eso, imagínate una escuela. Estamos hablando del sistema escolar mexicano, especialmente del sistema escolar público, de nivel básico, pero en general estamos refiriéndonos a toda experiencia de aprendizaje. Es el referente que nos planteamos, puedo señalar, sí, es una comunidad de práctica, es un ambiente de aprendizaje, tiene infraestructura adecuada,
Es un espacio en el que se aprende con proyectos individuales y en equipo, alimentando la curiosidad de innovación, artes y deporte. Es un laboratorio de soluciones sociales y entonces niños y jóvenes aprenden, crecen en autoestima con la participación. Entonces, tratando de ilustrar, cuando salimos a pelearnos con la SEP o con el gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas, ¿en qué estamos pensando? Nosotros decimos estamos pensando en esto. Un poco más concreto, ¿qué es incidencia? Es participación efectiva en la definición, en el control o propuesta de políticas públicas. ¿Cuál es nuestro modelo de incidencia? Mexicanos Primero tratamos de hacer estas tres cosas en secuencia o simultáneas. Para nosotros logramos el propósito de incidencia de Mexicanos Primero cuando establecemos en agenda los temas. Lo que no era tema público, lo subimos a que fuera tema público por nuestros artículos, nuestras declaraciones, por las ruedas de prensa que convocamos, por los libros que publicamos. Ayudar a definir los términos de la discusión, ya que entraron algunos temas en la agenda, entonces definir los términos, porque un tema no es la tesis que sostienes. Es muy importante el desarrollo de la primera infancia, chido, ok, pero ¿eso qué significa? ¿Qué sostienes a ese propósito? Entonces nosotros sostenemos, por ejemplo, que es contrario al auténtico desarrollo integral de las personas una escolarización anticipada. Entonces estamos en contra de guarderías y estamos a favor de sistemas más activos y con participación de la familia. Entonces, Mexicanos Primero estamos a favor de unas cosas y en contra de otras y tratamos de no ser prejuiciosos, es decir, de entender con igual profundidad lo que rechazamos como lo que proponemos. Tratamos de conocer aquellas propuestas que detestamos o que rechazamos, tratamos de conocerlas en sus términos, no en los nuestros. Sentimos que rara vez nos pasa la inversa, así que rara vez, o sea que todos nosotros leímos el PTO, pero rara vez alguien leyó Metas, por ejemplo, ¿no? De aquel lado. Entonces, en los diversos campamentos no, yo sí me tuve que chutar el acuerdo secretarial de Otto, pero él no ha leído mi artículo, o sea, lo tengo que platicar, ¿no? Entonces, en esa perspectiva nos parece que la conversación pues tiene que ser cada vez más activa, pero nos toca definir términos en la discusión. Y finalmente, confluir en las decisiones correctas. No nos gusta la palabra influir, porque influir parece que solo es desde arriba y desde afuera. Es más bien confluir, que quiere decir hacer cauce junto con otros. También en esta no pretensión de nosotros les pusimos la agenda, sería antidemocrático. No, nosotros nomás sugerimos, sería estúpido. No estamos jugando nuestra vida, nuestra fortuna, la salud de nuestros seres queridos. Por supuesto que queremos tener voz y agencia en las decisiones de este país. No queremos ayudar a que los tomadores de decisiones tengan mejor información. Nosotros queremos ser parte de los tomadores de decisiones. Nosotros reivindicamos el derecho de todo ciudadano a ser constructor de políticas y por lo tanto tomador de decisiones. Es más, creemos que la democracia se trata de eso, de que no haya un cuerpo exclusivo de tomadores de decisiones. Hay fulanos que tienen atribuciones. En la democracia tienen que estar acotadas, tienen mandatos y tienen términos temporales y tienen términos legales, y solo por eso, y solo entonces, se acepta que haya una simetría. Entonces, el secretario de Educación de Sinaloa, que entre otras personas, excelentísima persona, me cae genial, tiene atribuciones, pero esas atribuciones llegan exactamente a donde le marca precisamente el marco de la Ley General de Educación, la Constitución, la Ley General de Educación y la Ley de Educación de Sinaloa. Yo puedo hacer todo y cuanto mejor me parezca con tal de que no choque con los derechos de otros. Enrique Villa no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer lo que le toca hacer. Y me toca a mí, a cualquier hijo de vecino, decirle: Enrique Villa, haz lo que te toca hacer, porque aquí dice que tú tienes que hacer esto, pues hazlo, ¿no? Confluir en las decisiones correctas. ¿Esta por qué no aparece? Ok. Entonces, ¿cómo entendemos lo que hacemos? Nosotros tratamos de hacer actividades y entonces tenemos un mapa de acciones. Después tratamos de registrar el resultado
si nuestras acciones correspondieron a lo planeado, pero lo que nos realmente importa es el impacto, es el efecto público. A nosotros nos toca propiciar que otros hagan. Nosotros no vamos a cambiar la educación en México, nosotros vamos a propiciar que otros cambien la educación en México. Así entendemos nuestro trabajo. Lo más importante es tener un impacto, un efecto público, el ajuste de otros actores en sus actitudes, sus decisiones y sus acciones, y que es evaluable en la cercanía a la visión y convicciones que marcamos en la escuela que queremos. No me alcanza la vida para dar las clases todas yo. Sería tonto, soberbio, prejuicioso suponer que puedo dar más de 2 clases o que las puedo dar mejor que quien tiene muchísima experiencia, pero sí que voy a tratar de ayudar a que la clase de física en segundo de secundaria no sea la pizza que me tocó a mí en secundaria técnica número 96 al lado del CCH de Naucalpan. Voy a tratar de que sea diferente la experiencia de los niños mexicanos a la que yo tuve. ¿Cómo definimos qué hacemos? Tratamos de identificar los temas de política educativa en este cuadrante y decir, hay cosas que son poco importantes y poco factibles. Entonces esas ni las intentemos, porque ni son muy factibles, pero aparte no son importantes. Hay cosas que son muy factibles, pero son poco importantes. Pues ahí hay un chorro de organizaciones. Entonces, que las organizaciones, por ejemplo, que las fundaciones corporativas que les encanta regalar cosas, ándale, vas, ahí esto es tu espacio perfecto, ¿no? Está genial, ¿no? Entonces, que queremos que los niños tengan colores de 14 colores, ándale, vas, sí, eso está perfecto. Tratamos de concentrarnos en lo que es muy importante y muy factible y le dedicamos el 20% a lo que es muy importante y poco factible, porque si no, nunca va a ser. Entonces, los miembros de Mexicanos Primero deberían distribuir su tiempo 80% en hacer cosas que están en el verde y 20% en el Quijote, ¿no? En las cosas que son muy importantes y hoy son todavía poco factibles, pero un día lo van a hacer, ¿no? Buena parte de lo que podemos llamar nuestros logros, personas muy, muy capaces nos dijeron, están locos, eso no se puede hacer. Y nosotros no les creímos y dijimos, no, ahí vamos y lo vamos a seguir. ¿Qué hacemos? Partimos del conocimiento experto. Nuestro modelo de incidencia arranca con conocimiento experto, insustituible. Tienes que saber de qué estás hablando. Tienes que saber más o menos tanto como tu interlocutor si es funcionario público y reconociendo que sabes menos que cualquier familia y que cualquier maestro, sí atento a cuál es el lenguaje de la familia y los maestros. Entonces, en ese sentido, cada año hacemos un estudio en donde revisamos temas y entonces nos comprometemos a publicar. Es una publicación de veras, no es pirata, tiene ISBN, tenemos que registrarla en CONACYT porque es parte de lo que nos permite seguir estando registrados como unidad de investigación. Entonces, trabajo en un equipo de investigación que publica al menos un libro al año. Frecuentemente publica 2 libros al año. Entonces, aquí está la secuencia. Algunos de ustedes pues ya los conocen, ¿no? Se hizo muy famoso Ahora es Cuando, ¿no? Entonces nos hizo una extraordinaria publicidad Hugo Aboites diciendo, acá está la base del mal. Entonces, aquí, ¿no? Uno se puede regresar a decir, ay, ahí espino las cosas feas que estamos viviendo. Mandé contra la pared también, malgasto, acá está la propuesta del FUNI, los invisibles y los temas de primera infancia, la agenda que firmaron los candidatos la semana pasada, que lo pueden encontrar. Nos tardamos nada más 4 años en llevarlo al foro público. Sorry, la reactivación del Programa Nacional de Inglés, PROF, algunos de los temas de servicio profesional docente, todos, la estrategia de inclusión y equidad. Entonces, más o menos se puede ver el rebote que hay en esto que llamamos confluencia, o sea, atribuirlo a Mexicanos Primero sería, por supuesto, muy fanfarrón. Algo tuvo que ver, sí, algo tuvo que ver porque se recogen expresiones, porque se recogen datos, porque se recogen argumentos en lo que después acaba siendo política pública en este país.
Hacemos también un trabajo de índices, primero le llamábamos de desempeño educativo, de desempeño educativo, después le hemos llamado el índice de cumplimiento de responsabilidad educativa, el próximo lo presentamos el 8 de mayo, entonces hacemos básicamente 2 libros al año, uno de comparativo de los estados y otro más temático, y este es el que presentamos este año, la escuela que queremos. Entonces, para algunos de ustedes traigo las tarjetas con el código QR, y entonces los pueden marcar en su telefonito y les jala de inmediato el PDF y ya, ese es, no son piratas, lo pueden mandar a quien quieran, es siempre gratis y sin costo. Otra dimensión de la incidencia es la que tiene que ver con programas piloto. No nos toca a nosotros mantener programas en las escuelas. Iniciamos programas en las escuelas y después se lo dejamos a algún aliado, pero lo que queríamos era probar en la realidad si nuestras ideas estaban muy desajustadas o la propuesta más o menos hace sentido. En general, la respuesta de la realidad es sí, están muy desajustadas, y entonces ahí tratamos de, sobre la marcha en 2 o 3 años, corregir y después pasarlo a otros. Entonces, el tema de financiamiento e inversión directa a las escuelas, el TECFIDE, de la época de Calderón fue un diseño de Mexicanos Primero, después todo el tema de escuela al centro, pues ahí se pueden encontrar algunos referentes. Nuestra escuela primero, una metodología de planeación participativa, cambiamos el rumbo, unos talleres para padres de familia y un diplomado internacional que tenemos con la Universidad de Cambridge y en la plataforma del TEC de Monterrey. Hay más o menos unos 2,000 egresados de ese programa, directores todos de escuelas públicas en educación obligatoria. La otra dimensión, que también es muy típica de Mexicanos Primero, a nosotros nos parece fundamental entender el derecho a la educación como algo que no solo es exigible, sino judicial. Entonces, todas las historias tienen un gran maestro detrás, y entonces una buena tarde de miércoles me tocó el privilegio de platicar con Pablo Latapí en su estudio, ahí al lado periférico, justo cuando estaban haciendo el segundo piso, y Latapí acababa de escribir el artículo sobre el derecho a la educación, y decía, en México, mientras no lleguemos a tribunales, ese derecho es exigible, pero solo en abstracto, mientras no sea justiciable, mientras realmente alguien no pueda demandar como familias o los alumnos mismos porque no se está produciendo el bien que está obligado el Estado a propiciar, entonces no hemos cerrado el círculo del derecho a la educación. Entonces salí de esa reunión con la promesa de que lo intentaríamos al menos. Lo que acabó pasando es creamos una unidad de litigio estratégico que es todo Mexicanos Primero. Entonces, todo Mexicanos Primero, en modo de batalla se llama Aprender Primero. Nos registramos en el Consejo de la Judicatura como litigantes y entonces hemos ganado 10 juicios, tenemos 17 juicios abiertos. Esta tarde vamos a iniciar un nuevo juicio, estamos demandando a la Secretaría de Educación de Chiapas esta misma tarde, porque están suscribiendo una convocatoria junto con la sección 7 que está al margen del servicio profesional docente. Entonces estamos haciendo una demanda de amparo contra quien resulte responsable, pero básicamente el secretario de Educación de Chiapas y el responsable de secundarias federalizadas de Chiapas. Eso nos ha llevado a litigar en Oaxaca por los grupos que han abandonado clases para las protestas, el juicio que llevó al reconocimiento del interés legítimo. Aprender Primero fue la primera organización en la historia de México que actualizó el supuesto constitucional de tú puedes defender el derecho de terceros. No tienes que tener interés jurídico, mostrarte como directamente afectado, sino puedes entonces válidamente defender el derecho de un tercero. Eso abrió la puerta para nuestros compañeros de Greenpeace que están a punto de ganar el suyo en los días próximos, pero
nos llevó a que en la Corte le ganamos a la Auditoría Superior de la Federación y lo sancionaron por su omisión ante los desvíos que registraban en la cuenta pública, en la revisión de la cuenta pública del presupuesto federal. Y acá una secundaria, imagínense esta secundaria que está en el piso, muy ecológica. Esta secundaria en la Sierra de Guerrero, justamente entramos a un proceso de acción colectiva, 65 estudiantes, 27 padres y nosotros demandando al gobierno del estado de Guerrero, al INIFED, a la Secretaría de Educación Pública, a la Presidencia de la República. Y entonces, así como para que nos animáramos de que hiciera un juicio de veras, quien representó los intereses del presidente de la República en el juicio fue la Procuraduría General de la República. Entonces el juez de Chilpancingo estaba encantado de conocer al director jurídico de la PGR, así, imagínense, ¿no? En ese juzgado pues era peleas a botellazos y cosas de ese tipo, y de repente llegó estas figuras. Hoy esta secundaria tiene en parte construida su infraestructura según los parámetros de la norma oficial mexicana, pero todavía no concluye el juicio como tal. Otro elemento de incidencia, el contacto con los maestros, y lo hicimos por la vía de hay que encontrar las mejores prácticas en el contexto, y eso solo los maestros no lo pueden decir. Entonces, en un proceso que ya lleva 10 años, cada año premiamos a maestros sabiendo que son ejemplares, no son excepcionales, porque hay muchos maestros como ellos, solo que todavía no los conocemos. Así que cada año premiamos a un grupo de maestros, especialmente cuando hacen trabajo en equipo, y después se va creando una comunidad con ellos, van a estudiar un diplomado fuera de México, y bueno, pues vamos conociendo la variedad de proyectos y de visiones de maestros mexicanos. Aquí están los de los primeros 10 años, una parte de ellos, no estaban todos, pero hicimos un encuentro de exalumnos. Y finalmente campañas que se vuelven mediáticas y al mismo tiempo de activación de ciudadanos. Entonces, en cada uno de estos casos hicimos un planteamiento simplificando un problema de política pública. Por ejemplo, cuando fuimos literalmente con Lujambio a decir, tal vez Josefina no podía porque estaba en un momento en donde el subsecretario González no le dejaba ni abrir los cajones de los escritorios, pero tú, Lujambio, que estás a favor de la transparencia, danos la lista de los maestros de México para saber cuántos son y qué formación tienen. Y entonces nos dimos cuenta que el mismísimo ministro de Educación de nuestro país no tenía ni idea de cuántos maestros había. Entonces a esa campaña le llamamos ¿Dónde está mi maestro? Y fue la petición de decir hay que hacer un registro nacional de maestros confiables. El Ojo Ciudadano fue para revisar las promesas de campaña, la Cumbre Ciudadana para involucrar a otras organizaciones en la demanda, lo mismo que había por la educación. Fin al Abuso fue la contraparte de la demanda contra la Auditoría Superior de la Federación, lo mismo que el abusómetro, ¿no? Una pantalla electrónica que iba registrando cómo se iba literalmente yendo el dinero del presupuesto de egresos de la Federación desviado a las secciones sindicales, los 10 compromisos o el gasto para el aprendizaje incluyente. Implican frecuentemente encuentros con grupos de voluntarios, firmas, recolección de firmas, o pedirle a la gente que en las redes sociales repliquen las propuestas y las comenten. Los vínculos con otras organizaciones, somos miembros de la Red por la Rendición de Cuentas que coordina el CIDE, somos miembros del CCAE, del Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, somos miembros de la Red por los Derechos de la Infancia, y somos parte de Education First, una alianza de organizaciones convocadas por Naciones Unidas, pero tal vez la participación de la que nos sentimos más orgullosos y más nos involucra es Reduca, ¿no? 14 organizaciones de otros tantos países en América Latina con un intercambio horizontal de estrategias de incidencia
que nos ha resultado un aprendizaje muy destacado. Termino con el esquema. ¿Cómo hacemos o qué es lo que nos planteamos cuando queremos hacer incidencia? O sea, ¿cuál es la receta? Ahí están las tripas del asunto, ¿no? Lo que nos proponemos siempre es ¿qué queremos lograr? Si no pasamos de esta pregunta, pues ya no tratamos de contestar las otras, ¿no? Entonces, soy parte de una compañía de ópera que está llena de divas, ¿no? Entonces, todos mis compañeros son unos supergenios, pero aparte se sienten supergenios. O sea, sí lo son, pero aparte se sienten. Entonces, en ese Montessori se saben genios. Entonces, en ese Montessori, pues claro, hay más ideas que personas. Y por supuesto hay más ideas que dinero. Entonces, todas las mañanas 2 o 3 traen alguna super idea y entonces tenemos que plantearnos qué queremos lograr. Después, ¿cuáles son los agentes de cambio? Esta conciencia de no va a ser mexicanos primero. Somos 30 en la Ciudad de México y sumados con Jalisco, Michoacán y Sinaloa, somos 48. Estas 48 personas, por supuesto, que están totalmente desproporcionados con respecto de los investigadores del CONIE, los empleados del INE, los funcionarios de la SEP y cualquiera de nuestras contrapartes, son mucho más numerosas. No sé si más talentosas, pero seguro que acumulan muchísimos más grados, más años de posgrado que nosotros. Entonces, si vamos a hacer algo válido, tenemos que convocar a agentes de cambio. Entonces, nosotros no vendemos pan, nosotros andamos empujando levadura, ¿no? Andamos tirando levadura, a ver si jala y se hace pan. Entonces, ¿qué va a implicar? Activarlos, ¿no? ¿A quiénes queremos activar y qué va a implicar activarlos? Evidentemente, cuando quieres que alguien se active, pues es con su consentimiento, es con su libertad e inteligencia. Entonces, no podemos influir sobre alguien que no quiera ser influido por nosotros. Entonces, la gran pregunta es cómo alguien se va a dejar influir por nosotros. Porque alguien va a encontrar razonable lo que le propongamos. Si no nos lo podemos responder, también tache y ya no pasamos a la siguiente fase. Pues cuando ya tenemos claro eso, el tiempo, ¿cuándo queremos que pase? ¿Qué oportunidades o restricciones de tiempo existen fuera de la organización? Entonces, en este momento empezar a discutir algunos temas cruciales que estamos en medio de la campaña presidencial, no, pues nadie nos va a apelar, no es el momento de implementar algunas cosas. Y luego los recursos, ¿cuánto le podemos invertir de tiempo, de dedicación y de dinero? Y el que es, digamos, el broche de oro, ¿cuánto sabemos del tópico? ¿Cuánto podemos aprender? A lo mejor entendemos que es valioso y no sabemos de eso, pero a lo mejor podemos aprender en un tiempo razonable. Entonces, no sabíamos muy bien cómo se hacía la asignación de horas semana mes para los profesores de secundaria, pero nos lo propusimos aprender en 3 meses y creo que razonablemente ya lo entendimos. Un día entrevistamos con más de 500 profes, entonces ya más o menos le estamos entendiendo dónde están los atorones con el tema de la asignación de horas o la ampliación de horas. Entonces, ese es el esquema y les dejo una referencia externa. Regina Cortín y Constanza Lafuente, profesoras del Teachers College de Columbia, publicaron recientemente, hace un mes, este libro que se llama Organizaciones de Sociedad Civil en la Educación de América Latina, y los 2 primeros capítulos se refieren a mexicanos primero. Nos estudiaron desde fuera, ahora sí que nos vieron, ¿no?, desde fuera de la jaula, y entonces dijeron que así nos vemos, ¿no?, que lo que hacemos se explica porque diseñamos una agenda de impacto cuidadosamente, hacemos investigación aplicada, hacemos campaña multimedia, tenemos una estrategia legal y entonces después hacemos premios y construcción de capacidades con los agentes de cambio, y eso explica algunos de los logros de influencia de la organización.